Bueno, pues empezamos, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Venimos de Colón Irritable Ediciones. Yo soy AZ Fadri, el burro delante para que no se espante, y ella es Ana Castro. Y estamos aquí para presentar Políticas y Violentas, que es un fanzine que nació de la idea de Ana, que habló conmigo para Bueno, sacar... era un poco una inquietud. Era una inquietud un poco de las dos, común pero en ambas. quien tuvo la iniciativa de decir, hacemos un fanzine, fue Ana. Y queríamos sobre todo sacar o poner sobre la mesa el tema de hasta dónde puede llegar el feminismo o dónde no está llegando el feminismo y por qué la lucha feminista parece que no termina de llegar a algunas partes o de conseguir ciertos derechos o ciertas igualdades sociales, ¿no? Porque hay muchas cosas que sabemos que hemos conseguido, sobre todo en países pues más occidentales o europeos, tal, como el divorcio, el aborto, pero en muchos sitios todavía es bastante lejano. Pero sin embargo creemos que falta mucho, y sobre todo en lo que refiere al día a día y en la forma en la que el sistema trata los cuerpos de las mujeres, obviamente, pero también de otro tipo de colectivos oprimidos. Entonces el planteamiento era cómo el sistema violenta por sistema, por como es en sí mismo, per se, a cierto tipo de colectivos, y sin embargo al colectivo hombre no los violenta. Sí, el caso es que al final todas, entendiendo por todas, mujeres, personas queer, trans, perdonad, pero yo es que creo en el femenino plural, pues todas tenemos una gran historia de violencia tras nosotras. A los hombres se les educa normalizando la violencia, dándosela como una herramienta. Sin embargo, lo que es propio de la condición ser mujer, jamás se ha asociado la idea de violencia. Nos piden que pidamos las cosas por favor, como mucho que tiremos que rompamos un plato contra el suelo y nos tocará recogerlo a nosotras, y nos han inculcado una culpa que en muchos casos frena esa ira que se va gestando en nuestro interior por toda esta violencia intrínseca del sistema hacia nosotras y hacia nuestros cuerpos, ya sea de manera activa o pasiva, por no considerarnos, no tenernos en cuenta, que es lo que pasa en muchos casos con las personas con diversidad funcional o las personas enfermas crónicas. Lo que queríamos también plantear es que, como dice por ejemplo uno de los artículos que escribe Lucy Sombra, que está en el fanzine, es que tenemos en la cabeza la idea de que la violencia es mala porque la violencia solo genera violencia. Entonces no hay manera de conseguir una justicia social o de mejorar el mundo de manera violenta, porque la violencia solo genera violencia. Entonces es como que se genera un bucle, ¿no? Si somos violentos, pues va a haber más violencia. ¿Y cómo va a haber más violencia? Y sin embargo no nos estamos dando cuenta que lo que decimos en el fanzine Mujeres, que nos referimos a cualquier persona que no es un hombre cis, hetero, blanco, o hombre cis, hombre hetero, hombre blanco, recibimos violencia. Y esa violencia que nosotros recibimos no está generando violencia. Entonces es como, ¿es mentira que la violencia genera violencia? ¿O no? ¿O qué pasa? Entonces nos dimos cuenta que esa violencia que recibimos por sistema sí genera violencia, pero normalmente esa violencia se genera hacia dentro de nosotras mismas. La ira que decía Ana, las frustraciones, la ansiedad, dolores crónicos, la ansiedad, depresión, inseguridad. Y como decía Ana, que también forma parte de un texto que está dentro del fanzine de Silvia López,
lo que se nos permite es esa ira contenida, ¿no? Es como las mujeres podemos ser violentas, pero hasta un límite, no te salgas de la norma, porque entonces eres una histérica, una loca. Y eso también vale para hombres homosexuales, ¿no? La marica loca, una loca. Siempre estamos ahí como atacadas en ese sentido. Sí que nos gustaría concretar que, bueno, este es un fanzine plural y que en él somos conscientes de que estamos recogiendo opiniones femeninas femeninas blancas, occidentales, no racializadas y que quedan muy lejos de nuestra situación, queda muy lejos de donde verdaderamente están teniendo lugar los conflictos armados en el mundo. No buscamos hacer apología de la violencia porque sí, sino un poco servir de puerta a abrir este debate que ha tenido siempre pendiente el feminismo, porque surgió como un movimiento inherentemente pacífico, pero al final nunca ha llegado a plantearse la violencia. Habría que hablar de si tendríamos que ponernos todas de acuerdo, ¿no? De objetivos medios, de si eso compensaría. Pero bueno, por lo menos abramos ese debate. Creemos que nuestro fanzine Políticas y Violentas puede ser una primera puerta para que comencemos a hablar de eso. También otro tema de reflexión es que desde el feminismo casi siempre se habla de violencia como violencia sufrida, ¿no? Que está muy bien porque hay que tenerlo en cuenta y hay que saber cómo nos oprimen o cómo estamos tragando según qué cosas. Entonces, claro, siempre se teoriza muchísimo sobre la violencia hacia las mujeres, y cuando nos reunimos políticamente para hablar de feminismo se suele hablar de eso, ¿no? De cómo sufrimos violencia, que obviamente es necesario, pero nunca se habla, que es lo que está comentando Ana, de qué violencia podemos ejercer nosotras, entendiendo violencia como muchas cosas, o sea, que también es una parte que está en el fanzine, ¿no? De qué es violencia. Violencia es contestar cuando te hablan mal, violencia hasta dónde llega, qué es justificado o qué no es justificado, qué es violencia, qué es defenderse. Porque, bueno, quizá no nos interesa, es eso, nos planteamos un poco la violencia, pero desde la perspectiva de pasar a la acción, de que quizá estamos en un momento en el que ya no es suficiente el 8 de marzo salir, movilizar las calles, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia la Mujer, que quizás tengamos que dar un paso más en este contexto social en el que vemos que la derecha está cogiendo tanto poder y tanta fuerza, la tendencia al neoliberalismo, y que están poniendo en peligro todos esos derechos que nos ha costado tanto conseguir. Y ante ello nosotras proponemos que hagamos cosas, que nos organicemos en torno a nosotras, creemos debate, que hagamos política y que reivindiquemos, que se nos vea, que pues como dice Azeta en su artículo, que demos un golpe sobre la mesa y digamos basta ya, y que no vamos a seguir soportando determinado tipo de conductas opresivas. Porque también lo que pasa muchas veces, o una de las cosas que también nos llamó como a hacer este fanzine, es pensar por qué el movimiento feminista se asocia al pacifismo, porque es un movimiento de paz siempre, ¿no? Cuando otros movimientos sociales, en algún momento, como ha dicho Ana, se han planteado, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasos más podemos dar? ¿Nos compensa, no nos compensa? Sin embargo, se da por hecho que el feminismo es justicia, es igualdad, es serenidad, es pacifismo, ¿Pero por qué? Porque las mujeres somos buenas y tranquilas, y porque la masculinidad es violenta, pero la feminidad es pacífica. ¿Hasta qué punto
que el feminismo sea un movimiento pacifista tiene que ver con el propio rol de género de la mujer. Porque una lucha que es de mujeres es pacífica. Porque realmente queremos, porque es que las mujeres no podemos ser violentas. Y decimos que violentas es desde perdona, no me hables así, hasta límites insospechados, pero no tiene por qué ser una violencia agresiva de contacto, sino simplemente la defensa. Pero es como, queremos que se reflexione, y por eso también el fanzine es como muy diverso, tiene varios puntos de vista muy diferentes. De hecho hay cosas con las que estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, no todo. Hemos querido tener un espacio abierto a diferentes opiniones precisamente para generar debate, ¿no? No significa que estemos al 100% de acuerdo con todo, pero creemos que es importante que se piense. Sí, en el fanzine hemos querido recoger diferentes perspectivas. Y me gustaría matizar un poco lo del movimiento pacífico, porque tenemos que tener en cuenta que el movimiento feminista es el único que no ha causado daño a otros cuerpos más que a sí mismos. Las sufragistas, que fueron, quizá podemos decir que fue uno de los movimientos, uno de los momentos cumbre del feminismo, no practicaron violencia, sino fue hacia sus propios cuerpos. Entonces, venimos de todo eso. El feminismo, es difícil crear un contexto en el que creamos herramientas feministas entre todas que no sean las propias del sistema para pasar a la acción. Y bueno, por un lado está reclamar el derecho a la autodefensa, por otro lado plantearnos si tomarnos la justicia por nuestra mano o incluso la venganza. Pero también hay un artículo de Silvia López, que es la directora de la colección Las Imprescindibles, que está publicando ahora Dos Bigotes, recogiendo pues a grandes pensadoras feministas. Ya ha salido el libro de Judith Butler y el de Kate Miller. El lema justo de la colección es pensamiento para la acción. Y en este artículo Silvia defiende la fuerza de la destrucción, la fuerza de la acción no violencia, de cómo determinadas autoras, determinadas pensadoras feministas, como por ejemplo Judith Butler, está totalmente en contra de la violencia e incluso reivindica el poder de resistencia de la risa. O Angela Davis y Siri Husbeth, que apelan al poder de la imaginación, a que podamos imaginar un futuro para hacerlo posible. Entonces, bueno, de ahí la diversidad de contenidos del fanzine, para dar un poco un panorama en el que cada una pues reflexione y se sitúe y se plantee qué postura quiere adoptar. Sí, desde Colon Irritable, normalmente lo que se ha hecho todo este tiempo es sacar fanzines que llamen al pensamiento, ¿no? Que por eso Colon Irritable, ¿no? Cosas que están ahí, que están en la sociedad, que están latentes, que todo el mundo las sufre, pero que nadie habla, ¿no? Como el síndrome del colon irritable. Entonces es un poco también la idea de fanzine, que no tenemos una verdad, no venimos aquí a decir esto es lo bueno, lo bello, lo verdadero y tenéis que salir a la calle y pelearos con todo el mundo. Pues lo que no venimos a decir eso, venimos a decir que hay un tema que debatir, hay un punto de debate ahí. Que hay un silencio incómodo que siempre se nos ha negado. Que nos está horizontalmente en todos nosotros. Y no se habla y no se piensa y no se debate suficiente desde el feminismo según nuestro punto de vista. Entonces, el fanzine lo que quiere, sobre todo, es que cada persona que lo lea es que se lo piense como dice Ana y que diga, vale, ¿yo cómo lo veo?
estoy a favor, estoy en contra, me gusta más, me gusta menos. Puedo hacer violencia aunque solo sea ¿Qué tipo mandándome de mensajes en mi entorno de mujeres. violencia, o sea, y entendiendo violencia como acción? Como acción, no como en agresión, en mi pequeña comunidad, en lo que tengo a mi alcance, ¿qué tipo de acciones puedo llevar a cabo para reivindicar aquellos valores feministas en los que yo creo? ¿Con qué herramientas cuento? Entonces la idea un poco es eso, ¿no? Como que abrir un poco el debate interno de cada persona y bueno, y estaremos encantadas de hacer debate con vosotras. Y por eso también, aparte de los artículos, hemos incluido una parte de recursos audiovisuales, literarios que pueden como ayudar, ¿no?, a seguir investigando un poco sobre el tema o a plantearte según qué temas, pues series, películas, para que creemos que tocan de alguna manera todo este tema de violencia y violencia en el feminismo, y aparte también como una retrospectiva sobre mujeres o colectivos de mujeres o personalidades que han tomado la violencia por su mano y han tenido esa valentía, por así decirlo, de decir esta boca es mía, y hay ejemplos muy variados sobre cosas que se han hecho antes y que pueden servirnos de inspiración. De referencia y de inspiración por esa cosa que queremos hacer, que es como que reflexionar. Incluso nosotras mismas hemos estado reflexionando un montón según hacíamos el fanzine de jolín, pues esto sí, pues esto no, pues es que a ver, me estalla la cabeza, y es un poco la idea. Sí, nos parecía importante recoger experiencias de mujeres que ya han pasado a la acción, desde Vera Zasubich, que fue la primera en matar a un alto cargo del partido antes de la Revolución Rusa, el movimiento de las mujeres Igbo, las Aris Rosas, y bueno, creemos que de todo lo que las mujeres han hecho, se han atrevido a hacer a lo largo de los siglos, tenemos mucho que aprender y nos puede dar ideas, herramientas, inspirar para actuar hoy. Y creemos sobre todo eso, que es necesaria mucha reflexión y mucho intercambio de opiniones en torno a lo mismo, que ya ha llegado el momento de dejar lo políticamente correcto, lo que se nos atribuye a ser mujer, y plantearnos también la violencia como una de las muchas herramientas con las que contamos para conseguir pues la plena igualdad, y que paren de atentar contra nuestros cuerpos. También tenemos en cuenta, pues, como ha comentado Ana, que nosotras escribimos desde la posición que tenemos, ¿no? Pues somos todas mujeres, somos todas mujeres blancas, pero también queremos como también abrir la puerta, y sobre todo con el artículo de Ana está muy patente eso, que también somos conscientes que no todo el mundo tiene oportunidad de ejercer violencia o de salir a la calle a manifestarse, pues por situaciones personales, por el propio cuerpo, por miedos, para una mujer trans a lo mejor no es, bueno, a lo mejor no es tan fácil ir a la manifestación del 8M para una mujer trans que para mí. Y muchas mujeres trans se quedan en su casa el día 8M porque no pueden ir a una manifestación. Entonces tenemos en cuenta que no todo el mundo tiene esa capacidad, por decirlo de alguna manera, de agresión o de ejercer violencia como la tenemos entendida. Y por eso también es la idea de la reflexión con este fanzine, ¿no? De decir, ¿qué es violencia? Porque a lo mejor violencia es estar en tu trabajo y decir, no, mira, no me vas a volver a decir eso. O a lo mejor violencia es decir, no estoy a gusto en este sitio, me voy. O esta relación es tóxica para mí, voy a dejarla fuera de mi vida. En concreto hay un artículo dentro del fanzine que aborda pues todo el tema de los cuerpos atípicos y los cuerpos olvidados por el Estado. Los cuerpos de las personas enfermas, con problemas de salud mental, neuroatípicos, y
¿qué pueden hacer esas personas? El sistema las ha borrado completamente, y cuando se realizan los días, los actos de conmemoración de tal enfermedad o tal otra, ni siquiera en muchos casos tienen la oportunidad de estar ahí, reivindicar con su voz, porque están muertas de dolor en casa. ¿Y con qué medios cuentan esas personas para defenderse, para hacer oír qué es lo que necesitan o cómo defender sus cuerpos? Y bueno, decir también que, para que tengáis un poco la idea, aparte de lo que ya hemos dicho de los recursos y esa retrospectiva histórica, están los artículos de Luz y Sombra, Silvia López, que ya las hemos nombrado a las dos, Pilar Belver, y aparte que tenemos un artículo cada una, y es un poco como Pilar Belver es además una escritora que ha escrito mucho sobre este tema, tiene un libro en el que ahonda de lleno esta temática, Violación y Venganza, V&V, de ahí también un poco el P y V de nuestro fanzine. Y va a publicar en apenas unas semanas una novela gráfica, Comando Malva, en el que ahonda de lleno este tema. Sí. Bueno, también Luz y Sombra escribe artículos también para el diario.es, y aparte es muy activa en redes sociales y es bastante violenta. Verbalmente violenta, obviamente. Y bueno, también hemos recogido pues los testimonios desde la militancia. Mujeres y Compañía tenemos a dos grandes ejemplos de feministas militantes, como son sus libreras Ana Domínguez y Miren Elorduy, que tienen mucho que decir sobre todo lo que ha vivido el movimiento feminista en estos últimos 20, 30 años y cómo ven la situación actual, porque ya no se trata, nuestra reivindicación no es un cambio legal, el acceso al voto, sino, bueno, pues quizá la igualdad salarial sería en lo que nos podríamos poner más de acuerdo todas, pero bueno, desde la militancia también cómo afrontar el diálogo en ese sentido. Y bueno, no sé, creo que si queréis aportar algo, decir algo, si queréis hacer algún comentario, pregunta, reflexión, comentario, venga, que se anime alguien, por favor. Yo hay un fanzine que está editado desde hace como mínimo 2 años, que se llama Guerreras y Revolucionarias, sí, que cuenta un montón de experiencias de distintas fechas de todo el mundo, de grupos de mujeres. Sí, está entre los recursos de la bibliografía que recogemos. Antipersona ha publicado varios fanzines en torno a este tema, y las compañeras de Jauría, que ahora luego presentarán su fanzine a las 7, también tienen fanzines en los que abordan esta temática, desde cómo la propia violencia se encuentra dentro de los espacios anarquistas y también dentro de los espacios feministas. A cómo los cuerpos enfermos se ven violentados y olvidados. Y luego otra cosa, ¿no?, sobre esto del pacifismo y el feminismo, que sí que es cierto de que hay un punto en el que probablemente se hable del concepto de mujer y cómo está la educación y todo en torno a eso, de los géneros, pero creo que también globalmente, dentro de todo el contexto apolítico creciente, que cada vez es más habitual, y también, o sea, de hecho Brigitte Vasallo hizo hace poco un artículo sobre el proceso catalán, sobre el pacifismo de los catalanes y la mentira grande que hay detrás de todo eso, ¿no? Y que creo simplemente que es como algo global, ¿no?, de que nos encaminan hacia la no violencia, que al final es un acto totalmente de derechas para poder tenernos controlados. Obvio. Pero que claro, que hay desde el punto de la mujer, porque al final las sufragistas, aunque no se pusieran a meter bombas a medio de la calle, también rompían cosas, eso es
concebido actualmente como violentísimo. Se hicieron daño incluso a sus propios cuerpos para llamar la atención del poder. Claro, o sea, quiero decir, sí que en la historia del feminismo europeo occidental sí que hay como... O sea, sí, hombre, está Femen también. Pero que eso, ¿no? Que creo que es como una tendencia global a intentarnos borrar un poquito nuestra capacidad de autodefensa. Eso es, sí. Autodefensa, sí. No... Sí, también hablamos un poco de eso, ¿no? De que parece que socialmente está como muy mal visto que alguien sea violento, o la violencia es como, Dios mío, cuánta violencia, cuánto, ¿no? Lo de violencia solo genera más violencia, ¿no? Porque eso es como que todo el mundo esté pacíficamente sentado en su casa sin hacer nada, ¿sabes? Entonces es como, vale, pero ¿qué es violencia? ¿Y por qué hay violencia? Y si está tan mal vista, ¿por qué el sistema es violento con nosotras? Como, la violencia es mala, pero la que ellos quieren, ¿no? No, la otra no, porque es eso, es como que el concepto de hombría y la manera en la que tiene, por regla general, el hombre, ¿no? Entendemos hombre, es a través de la violencia, ¿no? Y del colegueo, y de cómo incluso entre ellos se insultan tal, pero es algo guay, no pasa nada, porque somos compadres y somos, ¿sabes? Como el hombre, para configurar su manera de ser, no pasa nada porque sea violento. Pero sin embargo, si nos salimos de ahí, de eso que está súper acotado para ellos, todo lo que se sale fuera de ahí está mal visto. Y es por lo que tú dices, obviamente. Por lo que tú dices, claro. Venga, alguien más. Venga. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia también? Pensamiento. Momento abrir el corazón y decir, pues... Bueno, el fanzine está aquí, está en la mesa de la organización también, tiene un precio de 3 euros para que sea asequible para todas, para todes. Y sí, hemos intentado bueno, que también sea bastante asequible, también en su lectura, en su manera de ser, porque creemos que también es necesario, ¿no? Porque eso, el feminismo últimamente está como muy arriba, o el que más se ve que está como muy arriba, muy teorizando en las universidades y tal, ¿no? La teoría feminista y es como vamos a la calle, llevamos a la vida real y a lo que están sufriendo las personas oprimidas en su día a día, que no todo es eso, que está muy bien, que vale, que es un tema de debate, que está muy guay que se hable de ello en la tele y en la S moda, pero en realidad no es la realidad. Sí, sobre todo qué pasará cuando ese boom del feminismo pase, ¿no? O sea, nos está viniendo muy bien porque estamos pudiendo acceder a muchas autoras que estaban descatalogadas, olvidadas y que ni siquiera la historia entendía que existían, pero no sabemos si dentro de unos años, cuando dejemos de estar de moda el feminismo, qué pasará. A mí me gustaría cerrar el acto. Bueno, yo quería decir otra. Ah, vale. Que también lo que nos ha movido es lo que había comentado Ana al principio, del crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Y a saber qué pasará mañana, pero bueno, ya tenemos otros países en los que estamos viendo lo que está pasando y tal, y la cosa como que se está poniendo muy candente. Entonces, en nuestras cabezas pensantes que van tan deprisa y se nos ocurren muchas cosas, vemos que no es tan lejano o no es tan difícil que nos haga falta tirar de la violencia en un futuro no muy lejano, entendiendo sí, un cuento de la criada, ¿no? no está que tan tenemos lejos. que tener un poco esa vista al futuro y a poner las cosas encima de la mesa y decir qué merece la pena y qué no merece la pena, o hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar, porque están pasando cosas y nos están ejerciendo violencia y a lo mejor la cosa se pone muy dura, sobre todo para algunos colectivos más que para otros, obviamente. Entonces creemos que también es un poco necesaria ese tipo de reflexión, de decir hasta dónde nos van a coger y hasta dónde vamos a llegar nosotras. Y ya. Sí, vale. A mí me gustaría cerrar el acto con una frase del libro Pussy Riot, de la alegría subversiva a la acción directa,
que os lo recomiendo a todas. Además ahora lo han sacado en versión bolsillo, entonces se puede comprar por 9,90, es muy accesible y es un libro sobre conciencia política. Yo creo que deberían de hacérselo leer en los institutos a las chavalas, porque verdaderamente pues despierta un poco esa conciencia y esas inquietudes. Y bueno, la cita es la siguiente: cuando la intuición te diga que ha llegado la hora de dejar atrás la moderación, no lo pienses más y hazlo. Nosotras estamos preparadas para pasar a la acción. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar y esperamos que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Gracias.